y electrónica básica. Buenas tardes, noches, madrugadas o días, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. En este video explicaré las características principales de los principales Arduinos, así como los componentes más utilizados en los circuitos controlados por Arduino. Si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Busca en YouTube Videoteca Valencia, y atrévete a descubrir un gran número de temas relacionados a la ciencia y la tecnología. Comencemos. Arduino. Arduino es una placa de control electrónico, control digital y control analógico al mismo tiempo. Ofrece puertos analógicos, puertos digitales, incluso puertos de comunicación, que pueden ser, la mayoría son puertos seriales, puertos Warts, pero pueden ser conectados a través ya sea de cables de comunicación física o inalámbricamente a través de placas Bluetooth. ¿Qué es Arduino? Arduino es una plataforma de electrónica open source o de código abierto cuyos principios son contar con software y hardware fáciles de usar. Es decir, que promete ser una forma sencilla de realizar proyectos interactivos para cualquier persona. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera, ya que Internet está literalmente plagado de proyectos con Arduino, como veremos más adelante. Arduino es tanto software como hardware, y aquí viene la primera diferencia con otras placas y microcontroladores. Los entornos de desarrollo y lenguaje de programación de Arduino y las placas en las que se ejecutan han sido desarrollados de la mano, por lo que tenemos asegurada tanto la compatibilidad como la sencillez de desarrollo sobre ellas. Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos, o bien conectarse a otros dispositivos o para interactuar tanto con el hardware como con el software en un ordenador, móvil, etc. Nos sirve tanto para controlar un elemento, pongamos por ejemplo un motor que nos suba o baje una persiana basada en la luz que haya, gracias a un sensor de luz conectado al Arduino, o bien para leer la información de una fuente, como puede ser un teclado, y convertir la información en una acción como puede ser encender una luz y sacar por un display lo tecleado. ¿Cuántos tipos de Arduinos existen? Bueno, podemos ver esta lista de placas de Arduino y nos vamos a dar cuenta de que son muchos más de los que teníamos pensados. Los más utilizados son el Genuino 1, el Genuino Mega o Mega 2560 y algunos utilizan el Leonardo por el tipo de conexión y comunicación y control analógico que ofrece. Característica fundamental de los Arduinos. Primero, ofrecen voltajes de trabajo que va de los 3.3 volts a los 5 voltios. Otra característica fundamental es que puede trabajar únicamente 40 miliamperes en sus puertos de entrada o salida. Por eso debemos de ser muy cuidadosos en la forma en que conectamos. Existen puertos digitales dentro de cada uno de los Arduinos. Por ejemplo, en el Arduino 1, 14 puertos digitales, pero también existen puertos analógicos o PWM en particular, que pueden ser utilizados como analógicos, aunque no son específicamente analógicos, que son 6, y también puertos analógicos específicos, que son 6. El otro es el Mega, que es uno de los más utilizados, en donde nos ofrece 54 puertos digitales, 15 puertos PWM y 16 entradas o salidas analógicas. Bueno, en este caso serían entradas analógicas. Estas son entradas analógicas y estas son salidas analógicas.
Así podemos ver la tabla y elegir el Arduino que más convenga a nuestro proyecto. Arduino Uno, como nos muestra la imagen aquí, es un Arduino en el cual están distribuidos los puertos a los lados del mismo. Aquí tenemos las entradas analógicas que comentábamos, de la 0 a la 5 son 6, y aquí tenemos las entradas digitales o analógicas. Las entradas digitales o analógicas son de la 0 a la 13, son 14. Sin embargo, aquí 6 pueden ser utilizadas como entradas, como salidas analógicas. La 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11. Los controladores de Arduino en particular tienen su PROM, que es donde se almacenan los programas que van a ser ejecutados, su alimentador, bueno, su comunicador USB, que también sirve como alimentador USB, un botón de reset para desbloquear el sistema en caso necesario, alimentador externo que puede trabajar hasta 12 voltios, ¿sí? Y los alimentadores de del propio USB que corresponden a 3.3 y 5 voltios, que es el voltaje que nos permite trabajar la placa, grounds, que son las tierras del sistema, ¿sí? Algunos, por ejemplo, tenemos las conexiones TX y RX que nos pueden servirnos para conectar a Bluetooth, etcétera. Muy bien. Bueno, las comunicaciones que tenemos aquí, TX y RX, son comunicaciones del tipo Quartz. Y botones de reset también para cuando tenemos bloqueada la placa. Podemos meter el voltaje también por esta zona para que pueda ser utilizado en la tarjeta. Muy bien. Arduino Uno. Arduino Uno es una placa de microcontrolador basada en Atmega 328P, hoja de datos. Tiene 14 bytes digitales de entrada diagonal salida, de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM. Las salidas PWM, Pulse Width Modulation, permiten generar salidas analógicas desde bytes digitales, 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador. Simplemente conéctelo a una computadora con un cable USB o con un adaptador de KCC o batería para comenzar. Puede jugar con su ONU sin preocuparse demasiado por hacer algo incorrecto. En el peor de los casos, puede reemplazar el chip por unos pocos dólares y comenzar de nuevo. Uno significa uno en italiano y fue elegido para marcar el lanzamiento del software Arduino, IDE 1.0. La placa 1 y la versión 1.0 de Arduino Software, IDE, fueron las versiones de referencia de Arduino, ahora evolucionadas a versiones más recientes. El tablero 1 es el primero de una serie de placas USB Arduino, y el modelo de referencia para la plataforma Arduino, para una lista extensa de tableros actuales, pasados u obsoletos. Vea el índice de tableros Arduino. Bien, el voltaje de entrada VIN es un pin para meter voltaje, para meter tensión de entrada a la placa Arduino cuando se utiliza una fuente de alimentación externa en lugar de 5 volts de la conexión USB o de alimentación por jack. Sin embargo, tampoco podemos meter un voltaje muy alto. Para eso podemos hacer configuración en protos o en placas con una conexión de un voltaje mucho mayor. Ok, la alimentación normal de Arduino es de 3.3 voltios y 5 voltios y los ofrece por los pines que se ven marcados en la figura. Estos pines ofrecen salidas de 3.3 y 5 voltios. La intensidad proviene de la alimentación y no se aconseja el usar estas salidas de voltaje, sobre todo con una demanda de corriente grande, ya que puede dañar a la placa, cuando mucho 50 mA. De hecho, el trabajo nominal de Arduino es de 40 mA. Por eso hay que tener cuidado con esas tensiones. Los grounds, que son tierras físicas, son 3 con los que cuenta la placa.
bueno, son las tierras del sistema, más que tierras físicas, son tierras del sistema, son las masas del sistema. Son pines de tierra, permiten conectar pines para el neutro del sistema, pero los dispositivos conectados no deben pasar de los 50 mA. Por eso es importante que cuando vamos a trabajar alimentaciones mayores, tengamos el neutro del sistema que se base en la alimentación externa y no en la placa Arduino. El IOREF es el pin que proporciona la referencia de voltaje con la que el microcontrolador trabaja. Es este que ven marcado en pantalla y solo es para fines de configuración de la placa. El AREF es el que está marcado arriba de todo a la izquierda de los pines digitales. Este pin sirve para suministrar un voltaje diferente a 5 volts por los pines digitales. Sin embargo, vuelvo a insistir, el amperaje al que puedo trabajar son 40 mA, por eso es más recomendable trabajar amperaje o más bien alimentación externa. Muy bien. Los pines del 0 al 13. 14 pins digitales de entrada diagonal salida según se configuren. Funcionan a 5 voltios y cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA. Tiene una resistencia interna de pull-up, desconectada por defecto, de 20 a 50 ohms. Algunos pins además tienen funciones especializadas. Muy bien, los pines del 0 y pin 1 son pin RX y pin TX. Estos pines pueden ser utilizados para la función específica de recibir RX y de transmitir TX datos de tipo serie TTL. Una señal TTL debe de cumplir con las siguientes especificaciones para la salida de voltaje y corriente, así como para la entrada de voltaje y corriente. Además, deben de cumplir con las especificaciones de tiempo de subida y bajada del pulso, rise, fall, time. En forma adicional deben de tener un ancho de pulso mínimo, la velocidad que trabaja la placa Arduino como máximo, o sea, los hertz que trabaja son 16 MHz, que es el cristal que tiene provisto la placa. Pin 0 y pin 1, pin RX, pin TX. Las especificaciones utilizan la siguiente notación: salida en bajo es output low o L, salida en alto es output high o H, entrada en bajo y L y entrada en alto y H, que son las especificaciones que le indican a la máquina el estado de la onda de comunicación. Pines 2 y 3. Estos pines pueden ser configurados también para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente o un cambio en el valor. No solamente estamos hablando de pulsos totales, sino podemos ver los cambios en el flanco. Los pines PWM marcados con este acento circunflejo, 3, 5, 6, 9, 10 y 11 en la placa Arduino 1, proporcionan 8 bits de salida PWM, señal modulada por ancho de pulsos que puede variar entre 0 y 255 si se trabaja numéricamente, o si se trabaja como digital entre low y high, que es el 0 y el 255 máximo. El Arduino Leonardo es un Arduino particular que normalmente estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, es casi la misma configuración de las entradas. La diferencia es precisamente los voltajes que trabaja la placa. Y las características que ofrece la placa Arduino Leonardo son las siguientes.
El Arduino Leonardo es un tablero de microcontroladores basado en el Atmega 32U4. Tiene 23 pins digitales de entrada diagonal salida, de los cuales 7 se pueden usar como salidas PWM y 12 como entradas analógicas, un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión micro USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador. Simplemente conéctelo a una computadora con un cable USB o con un adaptador de KCC o batería para comenzar. El cable USB y la fuente de alimentación no están incluidos. Esta placa se envía con los pins de cabezal hembra soldados, como se muestra en la imagen del producto. Aquí tenemos de nueva cuenta la imagen y entonces ya podemos darnos cuenta de que aunque aquí aparece como Leonardo del 0 al 13 para los 14 pines, pues agrega los otros pines que son los otros 6. Entonces estamos hablando de 20 pines, que es lo que nos marca precisamente las especificaciones del sistema. Yo en lo personal prefiero el Arduino Uno, que es el estándar. Ahora, el Arduino Mega, si yo necesito puertos, mucho más puertos para la configuración de un proyecto, entonces me voy al Arduino Mega. ¿Sí? Tiene cuatro puertos. Este en particular tiene 4 puertos WART de comunicación serial para Bluetooth y otros dispositivos de este tipo que se conectan cruzados entre TX y RTX. Aquí tenemos los 8 puertos. Tenemos aquí, por ejemplo, los TX y RX 2, 4, 6, 8, que son los puertos de comunicación específica WART. Muy bien, pero entonces, ¿cómo está estructurado el Arduino Mega? Bien, el Arduino Mega, ¿sí?, ofrece lo siguiente. El Arduino Mega 2560 es un tablero de microcontroladores basado en el Atmega 2560. Tiene 54 pins digitales de entrada diagonal salida, de los cuales 15 se pueden usar como salidas PWM, 16 entradas analógicas, 4 UART, puertos serie de hardware, permiten comunicación serial como el Bluetooth entre otros, un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador. Simplemente conéctelo a una computadora con un cable USB o con un adaptador de KCC o batería para comenzar. La placa Mega 2560 es compatible con la mayoría de los escudos diseñados para el Uno y los tableros anteriores 9009 o 10000. Muy bien. Ampliaremos la revisión del Arduino Uno. Esto servirá para cualquier Arduino. De hecho, vamos a explicar más a detalle todas estas estructuras. El Arduino que vemos en pantalla es el Arduino Uno, precisamente, que es con el que vamos a estar desarrollando este video tutorial. Bueno, ya habíamos platicado de los pines de entrada, del voltaje de entrada. También habíamos comentado lo que eran los alimentadores de voltaje, 3.3 y 5 voltios. Habíamos platicado de lo que eran los pines para ground del sistema, para tierra del sistema o masa. El pin de referencia de entrada, el pin de referencia el pin para suministrar el voltaje diferente a lo que es el suministrado por la placa, ¿sí? Y entonces habíamos descrito generalmente los pines del 0 al 13 y decíamos que podíamos trabajar entre 0 de 20 a 50 ohmios y con 40 miliamperes en cada uno de los puertos. Pin 0, pin 1 y el RTX lo habíamos definido junto con su notación para lo que era la salida en bajo, la salida en alto, la entrada en bajo, la entrada en alto, y los pines 2 y 3 que correspondían a los que podrían ser configurados para activar interrupciones, no solamente en lo que son las grecas de comunicación bajas o altas, sino también en los flancos ascendentes o descendentes. Eso podría identificar incluso, estamos hablando de los baudios. Bien, ahora, si tenemos aquí los pines PWM
analógicos, ya los habíamos definido, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Estos nos permitían trabajar señales de 8 bits que podrían ir desde el 0 hasta el 255 o como digitales en low y high. El lenguaje Arduino. El lenguaje de la programación Arduino se puede dividir en tres partes principales: estructuras, valores, variables y constantes y funciones. Hago la aclaración de que Arduino está programado en C++, es perfectamente compatible con C#, su desarrollo está en C en particular. Las estructuras, los elementos de código Arduino están identificadas por el C++. Las variables son de tipo de datos Arduino y constantes, que son tipos de datos de Arduino y constantes. Las funciones para controlar las placas de Arduino y realizar cálculos. Vamos a ver entonces cuáles son las estructuras. Bueno, lo primero que debemos entender es que la estructura, los elementos de código Arduino en C++ son llamados sketch. Un programa de Arduino se denomina sketch o programa o proyecto y tiene la extensión ino. La primera estructura que se va a aparecer en un sketch es el setup. Es la parte encargada de recoger la configuración, o sea, de llevar a cabo la configuración de trabajo del Arduino. Aquí se configura la velocidad del puerto, las variables que van a ser utilizadas, incluso pueden ser incluso externas al setup, la declaración de variables, y en el setup se configura toda esta declaración para si va a leer de un puerto, etcétera, para que pueda ser ejecutada la información. La otra estructura es el loop, que es la que contiene los programas que se van a estar ejecutando cíclicamente, ¿sí? Se llama loop, precisamente un bucle, ¿sí? Ambas funciones son necesarias para que el programa trabaje. Bien, aquí tenemos una presentación de cómo se ve precisamente el sketch de Arduino. La función setup se invoca cuando se inicia un sketch. Eso es, se debe de usar para inicializar variables, los modos del pin, comenzar a usar las bibliotecas, etc. La función setup solo se ejecuta una vez después de cada encendido o restablecimiento de la placa Arduino. Este es el setup. Aquí puedo hacer la declaración de variables y acá el setup y me inicializa, por ejemplo, el puerto serial a 9600 baudios y me está indicando que el botón pin, ¿sí?, que es el puerto 3, va a ser utilizado como una entrada, como un input. Quiere decir que aquí va a estar colocado un sensor. Si fuera output, entonces sería un actuador. Y tenemos la otra parte que es el loop, que es donde va a estar el programa que se va a estar repitiendo cíclicamente. El loop o lazo, después de crear una función de configuración que inicializa y establece los valores iniciales, la función loop hace exactamente lo que sugiere su nombre y hace ciclos consecutivos permitiendo que su programa cambie y responda. Esto debe usarse para controlar activamente la placa Arduino. El ejemplo que tenemos aquí, tenemos una variable de tipo entero que va a estar asociada al botón pin y en el puerto serial, en el puerto de comunicación 3, inicializa la serie y el botón pin. Después en el setup lo que ocurre es que se inicializa el puerto serial con 9600 baudios y después viene la declaración del modo de uso de este pin mode, botón pin, y le está pidiendo que lo utilice para meter datos al Arduino. Por eso es que manejábamos hace rato que era un sensor. Loop checks de botón pin cada determinado tiempo. O sea, es un ciclo que revisa el botón pin, este botón pin, cada determinado tiempo y envía al puerto serial si existe o sea haya alguna presión en ese botón. Muy bien, ahora
el loop es un ciclo y me dice aquí si el digital read, si la lectura del botón pin es en alto, o sea que se está presionando, entonces en el puerto serial va a escribir una H. De otro modo, en el puerto serial va a escribir una L, quiere decir que está high o está low. Y esto lo va a hacer cada segundo, o sea, cada 1000 milisegundos. Muy bien, estructuras de control. Las estructuras de control que tenemos en Arduino podemos identificar el break, que es la suspensión, el continue, continuar, un proceso do while, un ciclo, as y repite, o as mientras se cumple una condición, al else, que es el complemento del sistema, incluso puede ser utilizado para if o para cualquier ciclo, en este caso para el ciclo, el for go to, bueno, el for, que es para un ciclo con un número de repeticiones conocidas, go to, trasladarse a una línea específica, if else, que corresponde a una pregunta para una decisión simple, el return es regresa, o sea, lo devuelve el control a cierto proceso, proyecto, parámetro, el switch case, que corresponde a una decisión múltiple compleja, y el while, que corresponde a un ciclo similar a do while, pero en este primero pregunta y luego ejecuta, en este primero ejecuta y luego pregunta. Muy bien, continuamos. Bueno, aquí nos dice el break se usa para salir de un bucle for, while o do while, pasando por alto la condición del bucle normal. También se usa para salir de una declaración de mayúsculas y minúsculas. Ejemplo, código ejemplo, en el siguiente código de control sale el for loop cuando el valor del sensor excede del umbral. Ejemplo, si tenemos aquí for desde x igual a 0 hasta 255, 1 por 1, sumándole 1 a 1, entonces aquí me dice que tenemos el analog write PWM pin x. Estamos utilizando una variable que se llama sense, igual a analog real, sense or pin, y luego estoy preguntando, oye, la variable sense está threshold, ¿sí? Esto es detiene la ejecución si el sensor sale del rango, o sea, si está fuera del rango, entonces detiene la ejecución y manda x igual a 0. X igual a 0 es lo reinicializa y además me dice deténlo, break. Esto se va a estar repitiendo cada 50 milisegundos. Muy bien, ahora la instrucción continue omite el resto de la iteración actual de un ciclo for, while o do while. Continúa procesando la expresión condicional del ciclo y avanzando con cualquier iteración posterior. El código ejemplo, si el siguiente código escribe el valor de 0 a 255 en el PWM pin, pero omite los valores en el rango de 41 a 19. Esto es, primero me dice for x mayor que 0, igual a 0 hasta x menor igual que 255 con incrementos de 1 en 1. Pero me dice, si x es mayor que 40 y x es menor que 120, entonces crea un salto de estos valores, continúa, o sea, no lo imprime, no lo manda escribir en el puerto analógico PWM pin, sino y el valor de x, sino que lo brinca. Entonces no se van a imprimir los valores que están comprendidos entre 41 y 119, porque mayor que 40 es 41 y menor que 120 es 119. Esos valores se los va a brincar y esto lo va a hacer cada 50 milisegundos. Muy bien, bueno, continuamos. If else. La descripción if declaración verifica una condición y ejecuta la instrucción previa o el conjunto de enunciados si la condición es verdadera. Sintaxis.
Entonces, if y pregunta por la condición. Si la condición se cumple, se ejecutan las declaraciones que están aquí. Si la condición no se cumple, entonces no se van a ejecutar. Los parámetros. Condición. Una expresión booleana puede ser verdadera o falsa. Esos son los parámetros que tengo que considerar para la condición. Muy bien. If else. El código ejemplo, los corchetes pueden omitirse después de una declaración if. Si se hace esto, la siguiente línea definida por el punto y coma se convierte en una única instrucción condicional. Ejemplo, si x es mayor que 120, digital write y se pone let pin 1 height. Entonces esta es una instrucción que no requiere la apertura y el cierre de llaves. Yo en lo personal recomiendo siempre poner la apertura y cierre de llaves, aun cuando sea una instrucción simple, de una sola línea de ejecución. Para estar seguros de la estructura, if x mayor que 120, me dice digital write let pin 2 height. Y por ejemplo aquí me dice que es exactamente lo mismo, if x mayor que 120, aquí están las llaves, así. En ambos casos, las dos funcionan perfectamente sin problemas, ¿sí? Solo tenemos que cuidar las estructuras, que las estructuras sean correctas. Notas y advertencias. Dice, las declaraciones que se evalúan dentro de los paréntesis requieren del uso de uno o más operadores que se muestran a continuación. Ejemplo, x igual igual significa la comparación entre x y y. X no igual significa que no son iguales el valor de x y el valor de y. X menor que y es menor que, mayor que, menor igual que y mayor igual que. Son los operadores que tenemos que cuidar. Esos operadores que van a definir la lógica de programación y que son los parámetros de decisión. Otro detalle que tenemos que cuidar, vamos a cambiar un poquito la voz para que descansen de la monotonía. Tenga cuidado con el uso accidental del signo igual. Por ejemplo, if x igual a 10. El signo igual individual es el operador de asignación y se establece x en 10. Pone el valor 10 en la variable x. En su lugar, utilice el signo doble igual. Por ejemplo, if x igual a 10, que es el operador de comparación, y comprueba si x es igual a 10 o no. La última declaración solo es verdadera si x es igual a 10, pero la declaración anterior siempre será verdadera. Bien. Continuando con los detalles del if y el else. Esto se debe a que se evalúa la declaración de la if, x igual a 10, de la siguiente manera, 10 está asignado a x. Recuerde que el signo igual individual es el operador de asignación, entonces x ahora contiene 10. Entonces el condicional, sí, evalúa 10, que siempre evalúa true, ya que cualquier número distinto de 0 se evalúa como verdadero. En consecuencia, if x igual a 10, siempre se evaluará a true, que no es el resultado deseado cuando se utiliza una declaración if. Además, la variable x se establecerá en 10, que tampoco es una acción deseada. Muy bien. Continuando con if. Otra condicional un poco más compleja es if, else if, else. El if permite un mayor control sobre el flujo de código que la instrucción if básica, al permitir que múltiples pruebas se agrupen juntas. Una else cláusula, si existe, se ejecutará si la condición en la if instrucción resulta en false. El else puede continuar con otra prueba if, de modo que se puedan ejecutar múltiples pruebas mutuamente excluyentes al mismo tiempo. Ok. Cada prueba pasará a la siguiente hasta que se encuentre una prueba verdadera. Cuando se encuentra una prueba verdadera, se ejecuta su bloque de código asociado y el programa salta a la línea que sigue a la construcción if diagonales completa. Si ninguna prueba resulta ser verdadera, el bloque else predeterminado se ejecuta, si hay uno presente, y establece el comportamiento predeterminado. Bien. Aquí tenemos la sintaxis de cómo trabajar el if, else if, else. Ten en cuenta que un bloque else if
se puede usar con o sin un bloque else de terminación y viceversa. Si else if permite un número ilimitado de rutas o decisiones. Ejemplo, el sintaxis es if, la condicional de este if, si se cumple se realiza esto. De otro modo, si no se cumple también puedo preguntar por una condicional 2 y entonces si se cumple se va a ejecutar esto. De otro modo también puedo decir si no se cumple ninguna de estas dos, entonces se ejecuta la última condición. Bueno, el código ejemplo decíamos. A continuación se muestra un extracto de un código para el sistema del sensor de temperatura. Si la temperatura es mayor o igual que 70, entonces peligro, apaga el sistema. Si la temperatura está mayor o igual que 60, pero menor o igual que 70, entonces está en riesgo, requiere atención del usuario. De otro modo, es seguro, podemos continuar las tareas asignadas. Bueno, el ciclo for. La instrucción for se usa para repetir un bloque de declaraciones entre llaves. Un controlador de incremento se usa generalmente para incrementar y terminar el ciclo. La declaración for es útil para cualquier operación repetitiva y a menudo se usa en combinación con arreglos para operar la colección de datos y pines. Aquí tenemos la sintaxis, es for, inicialización, x igual a 0, condición, x menor que 50, incremento, x más más, y acá las declaraciones, por ejemplo, print x o write x, ¿no? Y eso nos va a permitir marcar, por ejemplo, los primeros 50 valores. La inicialización ocurre primero y exactamente una vez. Cada vez que pasa el ciclo, la condición se prueba si es true, el bloque de instrucciones y el incremento se ejecuta, entonces la condición se prueba de nuevo. Cuando la condición se convierte en falsa, el ciclo termina. Muy bien. Aquí tenemos el for, código ejemplo, ¿sí? Atenuar un LED usando el PWM, int PWM pin 10, o sea, el LED va a estar conectado al pin 10, LED es de serie con 470 ohms de resistencia en el pin 10, y tenemos aquí en el setup no hay declaraciones, en el block tenemos el for igual con 0, hasta ahí menor o igual que 255 y más. Analog write pin, el PWM pin y el retraso cada 10 milisegundos. Eso quiere decir que va a ir cambiando 0, 1, 2, 3, 4, 5, entonces va aumentando la intensidad de esa luz. For, notas de advertencia, el ciclo for es mucho más flexible que los bucles for encontrados en algunos otros lenguajes de programación, incluido el BASIC. Cualquiera o todos los tres elementos del encabezado pueden omitirse, aunque se requieren los puntos y comas. Además, las instrucciones para la inicialización, la condición y el crecimiento pueden ser cualquier declaración C válida con variables no relacionadas y utilizar cualquier tipo de datos C, incluidos los flotantes. Este tipo de declaraciones for inusuales pueden proporcionar soluciones a algunos problemas de programación poco comunes. Por ejemplo, usar una multiplicación en línea de incremento genera una progresión logarítmica. Ejemplo, for int x igual a 2, x menor que 100, x igual a x por 1.5. Ya no es un incremento, vamos a decir, definido específico, sino que va aumentando su valor en cada iteración. El print L es imprimir x y genera 2, 3, 4, 6, etcétera, hasta el 94. Bueno, el for entonces es el ejemplo
otro ejemplo de cómo atenuar un LED arriba o abajo del ciclo for, tenemos el void loop, tenemos una declaración de una variable x igual a 1 de tipo entero, y entonces nos vamos con for y int y igual con 0 y mayor que menos 1 y igual y más x. El analog write pin, el PWM pin y if y es idéntico a eso, o sea, es igual más bien a 255, entonces x es igual a menos 1. Cambiar la dirección del pico de ley. Entonces esto nos permite hacer que pueda cambiar la forma en que se está dando el pico para esta estructura. Luego viene el ciclo while. Vamos a cambiar la dinámica. Un bucle while se repetirá continuamente e infinitamente hasta que la expresión dentro del paréntesis se vuelva falsa. Algo debe cambiar la variable probada o el bucle while nunca saldrá. Esto podría estar en su código como una variable implementada o una condición externa, como probar un sensor. Sintaxis. While, condición. Diagonal declaración, es. La condición es una expresión booleana que se evalúa como true o false. Muy bien. Aquí tenemos el código para el while. Var igual a 0, while var menor que 200, hacer algo repetitivamente 200 veces, var más. Aquí tenemos el cambio de variable para poder llegar al cierre del ciclo. Do while, hacer mientras. El bloque do while funciona de la misma manera que el tiempo del bucle, con la excepción de que la condición se comprueba al final del bucle, por lo que el bucle debe hacer siempre, por lo menos, se ejecutará una vez. La primera vez se va a ejecutar porque va a hacer lo que se encuentra aquí y después va a preguntar si se cumple o no la condición. O sea, que se cumpla o no la condición, va a ejecutar al menos una vez lo que tengamos ahí. Aquí tenemos un ejemplo, do delay 50, o sea, cada 50 milisegundos me dice x igual a read sensor, o sea, va a estar leyendo los sensores y guardando su valor en la variable x. Y después viene la pregunta, oye, si el valor es menor que 100, entonces termina el ciclo. GoTo, transfiere el flujo del programa a un punto de etiquetado en el programa. La sintaxis va a ser label, GoToLabel. Este es label, es precisamente la etiqueta que se va a utilizar en el programa. Así tenemos la siguiente. For byte r igual 0, r menor que 255, r más. El for byte g igual a 255, g mayor que menos 1 y g menos. O sea, va en decremento. Aquí tenemos otra sobre la variable b, pero va en incremento. Vean, aquí tenemos entonces, va en incremento, en decremento y en incremento. Y aquí pregunta, si el analog read de la variable, el analog read 0 es mayor que 50, y entonces te vas a ir a while out, ¿sí? Entonces se va a while out y termina el programa. Es un GoToX. Aquí vuelvo a mostrarlo para que lo vean, ¿sí? Aquí tenemos entonces que GoToX puede llevarlo a muchas declaraciones que estén después, pero sin embargo lo va a llevar directamente desde aquí hasta donde encuentre la etiqueta. Muy bien. GoTo. Notas y advertencias. El uso de GoTo se desaconseja en la programación de C, y algunos autores de libros de programación de C afirman que la afirmación GoTo nunca es necesaria, pero si se usa con prudencia, puede simplificar ciertos programas. La razón por la que muchos programadores desaprueban el uso de GoTo es que con el uso desenfrenado de sentencias GoTo, es fácil crear un programa con flujo de programa indefinido, que nunca se puede depurar. Dicho esto, hay casos en que una declaración GoTo puede ser útil y simplificar la codificación. Una de estas situaciones es romper bucles for unidos profundamente, o bloques lógicos en una determinada condición. Muy bien.
La instrucción return termina una función y devuelve un valor a de una función a la función de llamada. Si lo desea, esto se hace mediante la siguiente sintaxis: return, return value. Ambas formas son válidas. Para los parámetros, valor es cualquier tipo de variable constante, variable o constante. Aquí tenemos un ejemplo y me dice que int check sensor, aquí tenemos una variable de tipo entero llamada el sensor check sensor, y entonces dice si analog read 0, entonces mayor que 400, return 1 y de otro modo return 0. Entonces estos son los parámetros que está considerando la estructura del código ejemplo para lo que es la función. Muy bien. La palabra clave return es útil para probar la sección de código sin tener que comentar grandes secciones de código posiblemente erróneo. Esto es muy fácil, simplemente void loop es una buena forma de probar el código. Return, el resto del código disfuncional se coloca en esta parte. Este código nunca será ejecutado. Muy bien, ahora vamos con la estructura, una de las estructuras más utilizadas, que es el switch case. Al igual que las sentencias if, switch case controla el flujo de programas al permitir que los programadores especifiquen diferentes códigos que deberían ejecutarse en diversas condiciones. En particular, una instrucción switch compara el valor de una variable con los valores especificados en las sentencias case. Cuando se encuentra una declaración de caso cuyo valor coincide con el de la variable, se ejecuta el código en esa declaración de caso. Muy bien. El switch case, la palabra clave break, sale de la declaración switch y por lo general se usa al final de cada caso. Sin una declaración de interrupción, la interrupción de continuación continuará ejecutando la siguiente expresión de, por ejemplo, caídas, ahorita vemos aquí, hasta que se llegue a un corte o al final de la instrucción de la conmutación. Esto es, el switch case, se declara el switch, la variable. Esta variable va a tomar estos valores que se encuentran aquí. El case son las declaraciones que se van a ejecutar para el caso 1, ¿sí? El break es la detención de esto hasta que se cumplan estas condiciones para que se lleve a cabo. Y después viene el caso 2, las declaraciones que se van a ejecutar en el caso 2. Y así sucesivamente puede haber caso 3, 4, 5, cada uno con su break. Y al final podemos poner un default que sería un tipo de else en un if multianidado. Entonces esta es la estructura del switch case. Los parámetros var es la variable cuyo valor para comparar con varios casos. Los tipos permitidos de datos son enteros, char, label, por ejemplo label 1, label 2 constantes. Los tipos de datos permitidos int, char y las devoluciones, y vemos el caso. El código ejemplo: switch var caso 1, hacer algo cuando la variable es igual a 1. Break caso 2, hacer algo cuando la variable es igual a 2. Default, si no coincide ninguna de las condiciones, entonces hacer otra cosa determinada. Así que ese es un default que es opcional. Y el break. Es importante entender estos conceptos. Define. Bien, primero vamos a ver qué nos dice define. Es un componente útil que le permite al programador dar un nombre a un valor constante antes de compilar el programa. Las constantes definidas en Arduino no ocupan ningún espacio de memoria de programa en el chip. El compilador reemplazará las referencias a estas constantes con el valor definido en tiempo de compilación. Sin embargo, esto puede tener algunos efectos secundarios no deseados. Si, por ejemplo, un nombre de constante que ha sido número define se incluye en alguna otra constante o nombre de variable. En ese caso, el texto se reemplazará por el número definido, o texto. En general, la palabra clave const es preferida para definir constantes y debe usarse en lugar del número define. Así es. Bueno.
La sintaxis define constant name value. Hay que tener en cuenta que el número, la almohadilla es necesaria. El código ejemplo tenemos aquí es número define letPine 3. El compilador reemplazará cualquier medición de letPine con el valor 3 en tiempo de compilación. Notas y advertencias: no hay punto y coma después de la declaración define. Si incluye 1, el compilador arrojará errores críticos más abajo en la página. Entonces tenemos que tener cuidado con que no lleva el punto y coma. Es un error ponerle punto y coma a la declaración define. Del mismo modo, incluir un signo igual después de la declaración número define también genera un error del compilador crítico. Perdón por el error crítico, dice ahí, más abajo en la página. Número define letPine igual 3, no es igual, es letPine 3. Entonces es sin el igual, porque eso también me va a generar un error. Bueno, vamos un poquito más a lo que es la electrónica. Hablamos también de algunos componentes electrónicos. Aquí estamos hablando del proto. Lo explico rápidamente. O sea, aquí tenemos marcado la línea roja. Vamos a tomarla como línea de alimentación. Tenemos en ambos lados la línea azul, que va a ser la línea de neutro ground del sistema, que va a estar marcada aquí. En ambos lados tenemos una. Estos normalmente los protos vienen divididos en dos áreas de trabajo, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Estas áreas no son continuas. Si queremos hacer continuidad, tenemos que poner puentes de aquí a aquí, puentes de aquí a acá, y etcétera, para cada uno de estos. De otro modo, no hay continuidad. También tenemos las zonas de montaje, que son estas. Para cada una de estas tenemos 5 orificios. Estos 5 orificios tienen continuidad total, de tal manera que cada uno de ellos es exactamente la misma continuidad, es el mismo componente. En estas estructuras entonces vamos a montar la electrónica para hacer las configuraciones correspondientes. Algunos componentes electrónicos utilizados en proyectos en Arduino son, por ejemplo, los motores de corriente continua o motores de corriente directa. En este caso, estos motores trabajan entre 0.5 y 4.5 volts con una carga eléctrica de 320 mA. De hecho, estos motores trabajan entre 320 y 500 mA. La verdad es que es una carga muy alta para el Arduino, que el Arduino solamente trabaja con 40 mA. Entonces, por eso no es recomendable conectar directamente los motores al Arduino. Hay gente que lo hace. La verdad es que se arriesga muchísimo a quemar su placa. Preferible configurarla a través de alimentación externa. Eso lo vamos a ver más adelantito. Los diodos LEDs, que son de 3 milímetros de carga, trabajan con 20 mA. Estos pueden ser conectados directamente a la placa Arduino sin que vaya a provocar una sobrecarga para la misma. Podemos encontrar los de 5 mA, los de 3 mA y los de 3 milímetros y los de 5 milímetros, y todos van a estar variando entre 5 mA y 20 mA, con voltajes que van desde el 1.2 hasta el 3.7. No hay ningún problema para trabajarlos directamente en las placas Arduino. Aquí tenemos una representación gráfica de los diodos LEDs. Ya sabemos que solamente tienen una forma de comunicación en donde tenemos el positivo, la corriente tiene que entrar por aquí y salir por acá. Todos los LEDs tienen el mismo sentido de flujo. Algunas resistencias utilizadas: existen las resistencias fijas. Las más usadas para el Arduino son de 1/4 de watt. Sin embargo, también tenemos medio watt, tenemos 1 watt. De hecho, las más utilizadas en Arduino son de medio watt. Son las comunes, vamos a decir. También podemos utilizar 1/4 o 1 watt. Sin embargo, el consumo de energía se incrementa, por eso no es tan conveniente. ¿Ok? También tenemos las resistencias variables o potenciómetros, que aquí los muestro. Estas resistencias variables o potenciómetros me permiten variar hacia una zona o hacia la otra entre las resistencias que se dan entre el común y los extremos.
Con esto yo puedo hacer variaciones de resistencias. Por ejemplo, si el potenciómetro es de 1K, puedo variar de 0 a 1K de resistencia para cambiar el flujo de energía, para más bien reducir o aumentar el flujo de energía eléctrica por un conductor. Muy bien, los diodos para protección contra el retorno de corriente. Estos diodos son para evitar que vaya a haber un retorno en alguna de las líneas. Por ejemplo, el 1N4007 es uno que se utiliza mucho para los circuitos, para protección de circuitos. Esto es, si estoy alimentando un circuito, resulta que probablemente pueda haber un retorno de línea, de corriente en una de las líneas de conducción. Entonces ahí meto el diodo, ¿sí?, a contraflujo para que sirva de compuerta y no permita que ese flujo de corriente vaya a llegar a afectar mi circuito. Bueno, otros componentes electrónicos son los capacitores electrolíticos, normalmente utilizados para filtros y repositorios de energía, perdón por la falta ahí. Esto es, en cada uno de ellos se almacena una cantidad de energía específica, y esa cantidad de energía específica es liberada cuando se genera un pulso o por conducción eléctrica directa, y vamos a tener la alimentación para la carga del mismo y la descarga del mismo en el sentido específico. Los electrolíticos, que son estos primeros que vimos, tienen una polaridad específica. Ahora, otros que no tienen polaridad son los condensadores o capacitores cerámicos, como lo ven aquí. Estos condensadores o capacitores cerámicos almacenan cantidades de energía que son mucho menores a los electrolíticos, pero permiten generar, vamos a decir, pulsos de liberación de energía cada determinado tiempo, dependiendo la capacidad de almacenamiento de energía que se da aquí. Por la alimentación de la energía que cae acá, la liberación del pulso va a tener una periodicidad específica. Se utilizan mucho para generar oscilaciones, etc. Bueno, de hecho, pulsos eléctricos más que oscilaciones. Bueno, aplicaciones de los capacitores. Los condensadores suelen usarse para baterías por su cualidad de almacenar energía, memorias por la misma cualidad, los filtros, que sería la forma de evitar picos, adaptación de impedancias, haciéndoles resonar a una frecuencia dada con otros componentes. Esto es, liberar energía con ciertas periodicidades por la carga de energía que tienen, la sueltan, la llenan, la sueltan, y entonces se genera una cierta periodicidad. Demodular, o sea, cambiar la modulación de lo que es la amplitud junto con un diodo. El flash de las cámaras fotográficas son utilizados, carga el capacitor y cuando está la carga total, libera la carga, ¿sí? Mete también ahí un diodo que cuando tiene la carga suficiente se energiza y entonces libera la carga total. Los tubos fluorescentes son activados por este tipo de liberaciones específicas a frecuencias bajas. Radio y radar, condensadores de aire y condensadores estiroflex de plástico, fuentes de alimentación y equipos de audio, condensadores de aluminio, microondas, condensadores cerámicos. Bueno, este tipo de variables son las que vamos a estar, más bien de componentes electrónicos son los que vamos a estar utilizando. Otros componentes son los servomotores. Muy bien, pero entonces, ¿qué es un servomotor? Un servomotor es un dispositivo actuador que tiene la posibilidad de ubicarse en cualquier posición angular por medio de señales de control. Los servomotores poseen un rango de operación. Es decir, no trabajan con posiciones de tricentésimo sexagésimo. La mayoría trabajan con un rango de -90 grados a -90 grados. Esto quiere decir que se mueven en los ángulos comprendidos entre -90 grados y nonagésimo. Tras moverse a ese ángulo, la posición se mantiene fija para que realice su labor. Muy bien, aclaro. Los servomotores trabajan normalmente entre menos 90 grados y más 90 grados, lo que nos da un rango de operación de 180 grados, siendo el estado normal el 0 grados, que debería de permitirme 90 grados en un sentido y 90 grados en otro sentido.
El problema es el número de puertos que tengo que estar utilizando para el control de estos servomotores. Bueno, una pregunta que me habían hecho en el canal es cómo se conecta un LED en Arduino para el control de encendido de luz. Bueno, la forma es muy simple. Puedo conectarlo directamente al ground y a lo que es la corriente. Sin embargo, normalmente se utiliza una resistencia antes de la corriente para que cuide el sistema y para que proteja tanto el Arduino como el LED. Muy bien, es fácil quemar los LEDs con este tipo de conexiones. Ahora, vamos a una conexión que me han pedido mucho. Es una conexión de motor para control Arduino a través de transistor. El transistor que recomiendo para esta estructura es el 549C por alimentación externa y control de velocidad del motor. ¿Por qué el 549C? Porque tiene la característica, es un NPN y tiene la característica de que funciona con el amperaje del Arduino. Esto es con los 40 mA. Si yo lo conecto de esta manera, aquí vean que a la base voy a conectar la salida de un puerto analógico y esto me va a permitir que yo excite de una manera total o parcial el transistor. El transistor está recibiendo en el colector la corriente que viene de la fuente de alimentación externa. Sin embargo, no pasa esa corriente hacia el motor porque no está excitado, a menos que el Arduino mande la señal de excitación, cierra el circuito y entonces genera el flujo hacia acá. Esto cierra el circuito con el ground del sistema, que también debe de estar conectado al ground del Arduino, y el ground del sistema debe de estar conectado al ground de la fuente de alimentación. Esto es el circuito. Vean que es un circuito muy sencillo, pero les permite variar la velocidad del motor fácilmente y con una fuente de alimentación externa para no afectar o no poner en riesgo la integridad de la tarjeta o del Arduino. Los servomotores, ¿qué son los servomotores? Decíamos, entonces por su capacidad de movimiento tenemos que fijarnos en una posición y trabajo. Se utiliza mucho en la robótica y en instancias industriales, incluso en los sistemas de seguimiento solar. Se les emplea para guiar el movimiento de los paneles solares de acuerdo a la dirección del sol. ¿Cómo se conecta un servomotor? Bueno, un servomotor tiene tres líneas de control o de comunicación. Esta es la negra, que corresponde al ground del sistema, o la gris. La roja, que corresponde al positivo del Arduino o de la placa. Como son motores muy pequeños, estos incluso pueden ser alimentados directamente por la placa Arduino. Yo recomiendo que se hagan a través, como si fueran como los motores que mostramos anteriormente. Los voy a mostrar aquí de nueva cuenta. Esto es este circuito. Lo recomiendo incluso para que en lugar de ser este motor pueda ser un servomotor. No hay ningún problema. Funciona perfectamente. Y la señal de control, que sería esta, que es la señal que es la que estaría alimentando aquí, por ejemplo, sería esta señal, la de control, que estaría a través de y estaría alimentando al motor. Bueno, aquí la corriente, aquí entraría corriente. Aquí tendríamos que meter una señal directa para ver cuánto voy a querer de movimiento. Bueno, vamos a ver aquí. Esta es la conexión más común. Para motores de 1 kilo no hay ningún problema. Pueden conectarse directamente a la placa Arduino. Bueno, ¿cuál es el flujo de energía en un transistor NPN? Sí, bueno, el flujo de energía es en la placa base. Yo puedo cerrar o abrir el circuito. Si lo excito, si mando una señal de corriente aquí, el circuito se cierra y entonces permite el flujo del colector al emisor. El colector recibe la señal de la corriente eléctrica y el emisor envía la corriente eléctrica al componente electrónico. Esa es la forma en que funciona. Otra de las características que me han pedido constantemente es el funcionamiento del puente H controlado por Arduino. Bueno, el control de Arduino lo estoy llevando a cabo aquí. Por ejemplo, en C estoy mandando girar en un sentido. Vean que aquí estoy poniendo el 3 en high.
y el D en sentido contrario, el 3 en low y el 2 en high. Esto es el programa más sencillo que hay para puente H, y aquí mando a apagar esto. Es importante tomar en cuenta que por la cantidad de energía que se suministra, porque es puente de alimentación externa, como lo van a ver ahorita, si yo dejo mucho tiempo trabajando este tipo de controles, se van a sobrecalentar los transistores y entonces se pueden quemar. Los transistores que yo recomiendo para este tipo de circuitos es el 549C, porque me permite incluso una ganancia, bueno, más bien no tanta pérdida en el flujo de energía por el amperaje tan bajo que trabaja el Arduino de 40 mA, y este me permite que funcione perfectamente. Entonces, si ustedes lo ven aquí, el puente H tiene una fuente de alimentación externa, va conectado al ground, que es la misma, es la masa del sistema, la corriente eléctrica que fluye en este sentido. Aquí vean que la corriente eléctrica siempre va a estar conectada a lo que es bueno, en este caso viene la corriente eléctrica y viaja hasta el puente H. Este es el puente H. Estos son los alimentadores del control Arduino para este puente. Aquí conecto los dos colectores de la entrada del puente H. Los conecto a la corriente directamente, y también el transistor que va a recibir el control del Arduino, la señal del Arduino para la excitación de la base. Entonces, ya que estén conectados aquí, estos dos tienen la misma entrada. Los otros se conectan el emisor al colector, y después viene el emisor y el emisor, que se van a conectar también los dos al neutro para cerrar el circuito. ¿De dónde voy a jalar la señal para el motor? La señal para el motor la voy a jalar del segundo transistor, del colector del segundo transistor a una de los polos del motor, y del colector del segundo transistor a lo que es el otro polo del motor. Esta es una conexión, es una de las conexiones más sencillas que hay. Ahora, ¿cómo voy a excitar estas estructuras? Necesito dos transistores de excitación. Los transistores van a estar recibiendo el voltaje en el colector, lo que es la corriente externa, tanto el primero como el segundo, ¿sí? Esta corriente no se va a conectar aquí al Arduino, sino que pasa directo y se conecta al colector. Y de la señal de aquí voy a agarrar dos señales que pueden ser digitales o analógicas. Prefiero digitales, si es que no voy a tener variación de voltaje. Normalmente en estos no se utiliza variación de voltaje, sino que se utiliza alimentación directa para la inversión del giro. Entonces mando la señal a la base de uno de los puertos del Arduino, la señal a la base del otro puerto del Arduino, y entonces me va a excitar estos dos, ¿sí? Que son contrapunteados, el 1-3 y el 2-4, y esto me va a permitir que el motor, si se excitan estos, va a girar en un sentido, y si se excitan estos dos, va a girar en el otro sentido. Ahorita vamos a explicar ese funcionamiento. Aquí lo tenemos. Este es el puente H apagado, sin operación. Esta es la estructura del puente H como tal. Ahora vamos al siguiente y vamos a ver qué pasa si yo cierro esta compuerta y esta otra, que son por ejemplo el 2 y el 4. Entonces permite el flujo de corriente por aquí, llega al motor, lo hace girar en este sentido y cierra el circuito al ground. Ahora, ¿qué pasa si yo por el otro lado cierro la 1 y la 3? Entonces permite el flujo por acá, el motor va a girar en este sentido y viene para acá, y entonces gira en un sentido o en el otro sentido, y esa es la función precisamente del puente H. Espero que esta explicación haya quedado paso a paso, bueno, más bien completa. Los motores a paso los vamos a ver en videos más adelante. Quiero que vuelvan a ver este diagrama. Este es uno de los diagramas principales de este video tutorial, porque es uno de los más complicados y que incluso he revisado varios en internet
y no son no explican muy bien. Espero que les quede totalmente claro de por qué y cómo funciona el puente H. Bueno, esta introducción a la electrónica con Arduino la vamos a dejar hasta aquí, y en el siguiente video explicaremos una interfaz de control electrónico con Arduino y Visual C#. Vuelvo a solicitar que si no están suscritos, se suscriban al canal. Ahora ya está asociado el canal a una página de Facebook al mismo, así que espero me hagan el favor de promoverlo en sus contactos. En el canal de YouTube se llama Videoteca Valencia, y en el canal y en la página de Facebook se llama TICS para principiantes. Les pido de favor que lo promuevan, los dos. Están ya enlazados y vamos a seguir enlazando otros medios de comunicación, como es LinkedIn, como es el Instagram, etcétera. Los diferentes medios y canales de comunicación. Tenemos Tumblr, y tenemos Pinterest, y así sucesivamente. Vamos a seguir creciendo con esta estructura. Si desean algún tema, no duden en mandarme un comentario para solicitarlo y con gusto lo programaré. Recuerden que este canal de YouTube se nutre y se fortalece cada vez que se suscriben usuarios a él, por lo que les solicito me apoyen compartiéndolo con sus contactos. Recuerden que el canal no solamente es suscribirse o darle a la campanita o mandar un comentario, sino que la reproducción de videos es importante para mantener el canal. Además, cada vez que ustedes le dan like a los videos y me mandan comentarios, apoyan el desarrollo del mismo. Si les interesan los temas que publico, pueden apoyarme dándole clic a la campanita y les avisará cuando suba un nuevo video. Agradezco el apoyo que me han dado, su seguimiento a este canal de YouTube. Les solicito que compartan en sus redes sociales para que crezca y se fortalezca. Hasta el próximo video.